Claro que sí. Aquí tienes el texto adaptado al español, con un tono narrativo, dramático y fluido, ideal para que la inteligencia artificial de Eleven Labs lo lea de forma natural y cautivadora. Imagina un paisaje inhóspito, castigado por un sol implacable en las inmediaciones del Mar Muerto, donde el aire caliente vibra sobre la tierra árida y el silencio solo se rompe por el silbido ocasional del viento. Corre el año 1947 y un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib camina por los escarpados acantilados de la zona de Wadi Qumran. Busca a una de sus cabras, que se ha perdido entre las grietas de las rocas. En un intento por asustar al animal y hacerlo salir, Muhammad lanza una piedra hacia una de las cuevas oscuras y estrechas que abundan en estos acantilados de piedra caliza, pero en lugar del balido de una cabra, escucha un sonido inesperado, el crujido seco de cerámica rompiéndose. Ese momento, un accidente aparentemente trivial durante el pastoreo, marcó el inicio del descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Al entrar en la cueva, Muhammad encontró varias vasijas de barro altas, cuidadosamente cerradas con tapas. En su interior yacían rollos de cuero y papiro, envueltos en lino. No tenía idea de que acababa de descubrir un tesoro de valor incalculable que cambiaría para siempre nuestra visión de la historia y la crítica bíblica. Estos documentos, conocidos hoy como los rollos del Mar Muerto, sobrevivieron en la oscuridad de las cuevas durante la increíble cifra de 2000 años. Su supervivencia no fue obra de la casualidad, sino de una combinación del clima único y la diligencia de quienes los depositaron allí. El aire extremadamente seco y la alta salinidad de la zona actuaron como un conservante natural, creando una cápsula del tiempo perfecta que protegió los documentos de la descomposición que, en cualquier otra parte del mundo, los habría convertido en polvo en pocas décadas. Pero, ¿quiénes eran estas personas que ocultaron los rollos con tanta reverencia? Los arqueólogos creen que se trataba de la comunidad de los esenios, una secta judía ascética que se retiró al desierto para vivir en total pureza y devoción a Dios. Los esenios estaban obsesionados con la copia exacta de los textos sagrados. Creían que cada letra era sagrada y que su trabajo era fundamental para preservar la palabra de Dios para las generaciones futuras. Cuando en el año 68 de nuestra era, las legiones romanas comenzaron a avanzar hacia Jerusalén, los esenios comprendieron que su destino estaba sellado. Sin embargo, no quisieron que su riqueza más preciada, su biblioteca, fuera destruida. Rápidamente colocaron los rollos en vasijas, las sellaron y las ocultaron en las cuevas cercanas, con la esperanza de que algún día la verdad volviera a salir a la luz. Y esa esperanza se cumplió 2000 años después. El significado del hallazgo en Qumrán es absolutamente fundamental para el hombre moderno. Antes de 1947, muchos escépticos afirmaban que la Biblia, tal como la conocemos hoy, era solo el resultado de siglos de ediciones, errores de copia y cambios intencionados. No existía ninguna prueba tangible de cómo era el texto en la época de Jesús. Los manuscritos hebreos más antiguos que teníamos hasta entonces databan apenas del siglo X de nuestra era. Esto significaba una brecha de 1000 años en la historia que los críticos utilizaban para argumentar que el texto había sido manipulado de forma irreversible. El hallazgo en Qumrán cerró esa brecha de inmediato. Entre los cientos de rollos se encontraron copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. El más asombroso fue, sin duda, el gran rollo del profeta Isaías, un pergamino de 7 metros de largo que era 1000 años más antiguo que cualquier copia conocida hasta ese momento. Cuando los científicos comenzaron a comparar los textos, el mundo quedó atónito. El texto encontrado en las cuevas era casi idéntico al de la Biblia que la gente lee hoy en día. La coincidencia alcanzaba un increíble 95%.
El 5% restante consistía solo en variaciones menores de ortografía o caligrafía que no cambian en absoluto el sentido o el mensaje del texto. Para cualquier creyente o historiador, esta fue una prueba irrefutable. Se demostró que la palabra de Dios fue transmitida con tal precisión y respeto que, incluso después de 1000 años de copias, permaneció fiel a su original. Qumran nos mostró que los textos que estudiamos hoy son los mismos que Jesús leía en las sinagogas y sobre los cuales discutían los primeros discípulos. Además de los textos bíblicos, Qumran reveló otros secretos. Uno de los hallazgos más extraños fue el llamado rollo de cobre. A diferencia de los demás, no estaba escrito en cuero, sino sobre una fina lámina de cobre. No era un texto religioso, sino una lista de 64 lugares donde se escondieron enormes tesoros de oro y plata. Muchos investigadores creen que se trataba de los tesoros del Templo de Jerusalén, ocultos de los romanos. Aunque muchos buscadores de tesoros han intentado seguir esta lista, la topografía del terreno ha cambiado tanto en 2 milenios que el tesoro permanece oculto. Sin embargo, el verdadero tesoro de Qumran no es el oro, sino saber que la historia y la fe se encontraron aquí en total armonía. Las cuevas del Mar Muerto hablaron y dieron testimonio de la increíble perseverancia del espíritu humano y de la naturaleza eterna de la verdad, que es capaz de sobrevivir incluso a las épocas más oscuras para volver a brillar en el momento preciso. Hoy estos manuscritos descansan en Jerusalén, en el edificio llamado el Santuario del Libro, pero su legado pertenece a toda la humanidad como un pilar indiscutible de la verdad histórica. Durante siglos, el relato de Sodoma y Gomorra fue relegado por muchos al reino de las leyendas morales o los mitos exagerados. La imagen de 2 ciudades prósperas borradas de la faz de la tierra por una lluvia de fuego y azufre parecía ser simplemente una advertencia poética sobre la depravación humana. Sin embargo, en las últimas décadas, el desierto al este del río Jordán ha comenzado a revelar secretos que han dejado a la comunidad científica internacional en un estado de asombro absoluto. En el yacimiento arqueológico conocido hoy como Tal el-Hammam, los investigadores han descubierto las ruinas de una ciudad que fue, en su momento, una de las potencias más ricas y fortificadas de la región, pero cuyo final no fue causado por una guerra común ni por el paso del tiempo, sino por un evento de una violencia indescriptible. Al excavar los restos de esta antigua metrópolis, los arqueólogos se toparon con algo que desafía las explicaciones históricas convencionales. Encontraron una capa de ceniza y escombros de varios metros de espesor que envolvía toda la ciudad. Pero lo que realmente estremeció a los científicos fue el estado de los materiales. Hallaron fragmentos de cerámica cuya superficie se había transformado literalmente en vidrio y ladrillos de barro que se habían derretido por completo. Para que la arcilla y la cerámica alcancen este estado de vitrificación, se requieren temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Para poner esto en perspectiva, es una temperatura mucho más alta que la de la lava volcánica y similar a la que se genera durante una explosión nuclear. En un mundo antiguo, sin tecnología ni electricidad, un calor de tal magnitud solo pudo haber venido de una fuente externa y devastadora. Tras años de análisis forense y geológico, un equipo interdisciplinario de científicos llegó a una conclusión que parece extraída directamente de las páginas del Génesis. Las evidencias apuntan a que un meteorito o una bola de fuego cósmica explotó en la atmósfera justo encima de la ciudad. Esta explosión liberó una energía equivalente a 1000 veces la bomba atómica de Hiroshima, generando una onda de choque que vaporizó todo a su paso en cuestión de segundos. El calor fue tan intenso que no solo derritió los edificios, sino que provocó una lluvia de sales hirvientes provenientes del cercano Mar Muerto, lo que explica por qué la Tierra quedó estéril y desolada durante generaciones.
Los investigadores señalan que este fenómeno coincide con una precisión aterradora con la descripción bíblica del fuego y el azufre cayendo del cielo. Incluso hoy, si uno camina por los alrededores de esta región, puede encontrar pequeñas esferas de azufre casi puro incrustadas en las rocas. Estas bolas de azufre tienen una pureza que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del planeta, y al acercarles una llama, arden con una luz azul intensa, dejando un olor penetrante que ha perdurado en la memoria colectiva de la humanidad. La ciencia moderna no solo ha confirmado que estas ciudades existieron y fueron destruidas súbitamente, sino que ha validado que el relato bíblico no era una fantasía, sino la crónica de un juicio catastrófico grabado en las cenizas del tiempo. Sodoma y Gomorra ya no son solo nombres en un libro sagrado, son una prueba física de que, a veces, la realidad más cruda supera a la leyenda más increíble. En el corazón del valle de Jezreel, en el norte de Israel, se alza una colina solitaria que domina el horizonte y guarda en sus entrañas el secreto del destino final de la humanidad. Este lugar se conoce hoy como Tel Meguido, pero en el mundo entero resuena bajo un nombre que evoca el final de los tiempos: Armagedón. La palabra Armagedón no es un invento literario, es la transliteración al griego del término hebreo Har Megido, que significa literalmente el monte de Megido. Al observar esta elevación hoy en día, uno podría pensar que es una formación natural, pero la realidad es mucho más fascinante y perturbadora. Esta colina es un pastel de escombros compuesto por 26 capas superpuestas de ciudades destruidas. Es un archivo físico de 5.000 años de guerras, conquistas y caídas de imperios, donde cada capa representa una civilización que creyó ser eterna y terminó enterrada bajo las cenizas de la siguiente. Para comprender por qué la Biblia sitúa el desenlace de la historia humana precisamente en este punto, debemos entender su valor estratégico en la antigüedad. Megido era el guardián de la Vía Maris, la autopista internacional más importante del mundo antiguo que conectaba a los grandes imperios de Egipto, Mesopotamia y Anatolia. Quien controlaba esta colina, controlaba el flujo del comercio y el movimiento de los ejércitos entre 3 continentes. Durante milenios, este valle ha sido el escenario de más batallas que cualquier otro lugar en la faz de la tierra. Aquí combatieron los faraones egipcios contra los cananeos, los israelitas contra los filisteos, y más tarde asirios, babilonios, persas, griegos y romanos. Incluso en la historia moderna, las tropas de Napoleón y las fuerzas británicas en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron en este mismo suelo. El valle de Megido ha bebido la sangre de guerreros de todas las épocas, convirtiéndose en el campo de batalla por excelencia de la humanidad. La arqueología en Tel Megido ha desenterrado evidencias que ilustran los relatos bíblicos con una precisión asombrosa. Al caminar entre sus ruinas, se pueden ver las monumentales puertas salomónicas, estructuras defensivas masivas que coinciden exactamente con la descripción del primer libro de los Reyes, donde se narra cómo el rey Salomón fortificó Jerusalén, Jásor y Megido para proteger su reino. Se han excavado enormes establos militares capaces de albergar a cientos de caballos y carros de guerra, confirmando que este lugar era un centro de poder militar avanzado, una ciudad de carros que proyectaba el dominio de Israel sobre la región. Pero quizás lo más inquietante se encuentra bajo tierra, en un sistema de agua subterráneo colosal. Los habitantes de Megido excavaron un pozo vertical de 30 metros de profundidad conectado a un túnel de 70 metros tallado directamente en la roca viva, todo para acceder a un manantial oculto sin que los enemigos sitiadores lo detectaran. Al tocar las marcas de los picos en esas paredes de roca, se siente la desesperación de un pueblo que se preparaba constantemente para la guerra inevitable. La Biblia no eligió este lugar al azar para situar el conflicto final del Apocalipsis.
Lo hizo porque Meguido ha sido siempre el lugar donde se deciden los destinos del mundo. El profeta Juan, en sus visiones, describe que cuando el sistema global de rebelión colapse y los líderes de la tierra unan sus fuerzas para una última confrontación, serán reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En este contexto, Meguido deja de ser solo una colina arqueológica para convertirse en un símbolo teológico. Representa el punto de colisión final entre el orgullo humano y el juicio divino. Es el escenario del fin porque, históricamente, siempre ha sido el escenario de los grandes cambios de era. Hoy, al mirar desde la cima de Tel Meguido hacia la vasta llanura que se extiende a sus pies, uno no puede evitar sentir el peso de la historia y la inminencia de las profecías. El silencio que ahora reina en el valle parece ser solo una pausa en una larga sinfonía de conflictos que aún aguarda su movimiento final. Las 26 capas de destrucción bajo nuestros pies son un recordatorio mudo de que ningún imperio humano es permanente. Meguido nos enseña que la historia no es un ciclo vacío, sino un camino que se dirige hacia un destino señalado. Es el lugar donde el pasado se encuentra con el futuro y donde la arqueología confirma que los escenarios descritos en las escrituras son tan reales como las piedras que aún permanecen en pie, esperando el momento en que el cielo se abra y la historia humana alcance su conclusión definitiva en este valle de decisiones. A unos 150 kilómetros al norte de Jerusalén, enclavada entre las suaves colinas de la región de Galilea, se encuentra una ciudad cuyo nombre ha resonado en cada rincón del planeta durante 2 milenios, Nazaret. Sin embargo, para entender el misterio que esta tierra custodia, debemos olvidar por un momento la ciudad bulliciosa de hoy y retroceder en el tiempo hasta una época en la que Nazaret era apenas un puñado de casas de piedra y barro aferradas a una colina. En aquel entonces era un lugar tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas de los historiadores romanos. Era un pueblo de gente humilde, de trabajadores de la piedra, un rincón del mundo del que muchos se preguntaban si podía salir algo bueno, pero fue precisamente en esa insignificancia donde la historia más grande jamás contada decidió echar sus raíces. Durante siglos, los arqueólogos buscaron pruebas tangibles de la Nazaret del siglo I. Algunos escépticos incluso llegaron a dudar de su existencia, sugiriendo que el hogar de Jesús era más un concepto teológico que un lugar real, pero la tierra tiene una forma asombrosa de proteger la verdad, a menudo escondiéndola bajo las capas de las generaciones posteriores. El descubrimiento más impactante no ocurrió en una excavación oficial del gobierno, sino de manera accidental bajo el patio de un convento. En el siglo XIX, las monjas del convento de las Hermanas de Nazaret decidieron excavar una cisterna y al picar la piedra, se toparon con algo que las dejó sin aliento: muros antiguos, cisternas de la época romana y una estructura tallada directamente en la roca caliza. Lo que estas mujeres habían encontrado y que el mundo académico ignoró durante décadas era una vivienda del siglo I de una factura excepcional. No fue hasta el año 2004 cuando un arqueólogo británico decidió reexaminar el sitio con tecnología moderna, revelando una realidad que dejó a los expertos conmocionados. La casa bajo el convento no es una construcción común, es una obra maestra de cantería, tallada con tal destreza que sugiere la mano de un experto artesano de la piedra. En la Biblia, la palabra utilizada para describir el oficio de José y Jesús es tectón, que a menudo traducimos como carpintero, pero que en el contexto de la Judea romana significaba maestro constructor o artesano de la piedra. Nazaret era una aldea de piedra caliza, y este hogar muestra la técnica de alguien que dominaba la roca de su propia tierra. Pero hay un detalle que convierte este hallazgo en algo casi definitivo. Los arqueólogos descubrieron que, siglos después de que la casa fuera habitada, los cristianos bizantinos construyeron una iglesia magnífica justo encima de ella. No lo hicieron para ocultarla,
sino para protegerla como una reliquia sagrada. Los antiguos constructores de iglesias no gastaban fortunas en levantar templos sobre casas humildes a menos que estuvieran convencidos de que ese lugar exacto tenía un significado espiritual supremo. Los restos de la iglesia bizantina, y más tarde los de una estructura cruzada, indican que durante 1500 años, los habitantes de Nazaret señalaron este punto exacto como la iglesia de la nutrición, el lugar donde el Salvador del mundo fue alimentado y creció hasta convertirse en hombre. Caminar hoy por las profundidades bajo el convento de las Hermanas de Nazaret es realizar un viaje directo al corazón de la humanidad de Jesús. Allí, en la penumbra de las cuevas de piedra caliza, se pueden ver las escaleras talladas, las áreas de almacenamiento y los espacios donde una familia común vivía su día a día. Está a solo unos metros de la Basílica de la Anunciación, el lugar donde la tradición sitúa el encuentro de María con el ángel Gabriel. Nazaret nos revela un secreto profundo. Dios no eligió un palacio de mármol en Roma o una fortaleza en Jerusalén para que su hijo pasara su infancia. Eligió una casa excavada en la roca, en una aldea olvidada, escondido a plena vista del Imperio Romano. Este hallazgo arqueológico ha transformado nuestra comprensión del entorno en el que Jesús se formó. Nazaret no estaba aislada, estaba a solo unos kilómetros de la Vía Maris, la autopista por la que pasaba el mundo entero. Desde las colinas de su pueblo, el joven Jesús podía ver pasar a los ejércitos, a los mercaderes y a los filósofos de naciones lejanas. Creció en el silencio de una casa de piedra, pero con los ojos puestos en el horizonte de la humanidad. La casa bajo el convento es, por tanto, mucho más que una ruina arqueológica. Es una prueba forense de que la historia de Jesús no comenzó en las nubes, sino en el suelo firme de nuestra realidad, entre paredes que aún podemos tocar y bajo un cielo que sigue siendo el mismo. Nazaret nos recuerda que lo sagrado a menudo prefiere la humildad de lo cotidiano, y que bajo el bullicio de la vida moderna, las raíces de nuestra fe siguen intactas, esperando ser redescubiertas por aquellos que se atreven a buscar en la profundidad de la tierra. A medida que recorremos estos senderos de polvo y piedra, nos damos cuenta de que la arqueología no es simplemente el estudio de objetos antiguos, sino una conversación viva con aquellos que caminaron antes que nosotros. Cada vez que una pala toca el suelo en Tierra Santa o en las llanuras de Mesopotamia, el pasado recupera su voz para contarnos una historia que muchos creían silenciada por el tiempo, ya sea que contemplemos con asombro la inscripción de piedra en Cesarea Marítima, donde el nombre de Poncio Pilato aparece grabado con una claridad que desafía a los escépticos, o que observemos los cimientos colosales de lo que una vez fue la Torre de Babel en el actual Irak, la evidencia es innegable. Estos no son solo montones de rocas o ruinas erosionadas, son los testigos mudos de los eventos que forjaron los cimientos de nuestra civilización. La ciencia moderna, lejos de contradecir los relatos antiguos, se ha convertido en su mejor aliada. Con cada descubrimiento en Qumrán, en las cenizas de Sodoma o en las colinas de Nazaret, la brecha entre la fe y la historia se hace más pequeña. Nos encontramos en una era privilegiada donde la tecnología nos permite tocar la historia y verificar que los escenarios donde se desarrollaron los grandes dramas de la Biblia son lugares reales, con texturas, aromas y dimensiones físicas. Estos hallazgos nos recuerdan que la fe no está suspendida en el vacío de la mitología, sino que está profundamente anclada en la geografía y en la cronología de nuestro mundo. Son cápsulas del tiempo que Dios, o el destino, han decidido abrir en nuestra generación, para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Al final del día, estas piedras claman para decirnos que la verdad no teme a la investigación. Al contrario, cuanto más profundo cavamos, más brillante es la luz que ilumina nuestro presente. Nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de los imperios humanos
y la eternidad de los principios que han guiado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Megiddo, Nazaret, el Mar Muerto. Cada ubicación es una pieza de un rompecabezas sagrado que nos ayuda a comprender nuestra propia identidad y el propósito de nuestra existencia en este vasto universo. La historia es un mapa y la arqueología es la brújula que nos asegura que no estamos caminando perdidos, sino siguiendo las huellas de aquellos que vieron lo invisible y creyeron en lo imposible. Si este viaje a través de los misterios y los descubrimientos de la antigüedad ha resonado contigo, te invitamos a que no te quedes solo en la superficie. Hay mucho más por explorar, miles de piedras que aún tienen historias que contar y secretos que revelar. Para seguir profundizando en estas evidencias que conectan el pasado con tu presente, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios donde seguiremos analizando las pruebas más fascinantes de nuestra historia. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las cápsulas del tiempo del desierto. Tu apoyo es lo que nos permite seguir excavando en la historia para traerte la luz del conocimiento. Suscríbete ahora y nos vemos en nuestro próximo gran descubrimiento.